Buenas a todos, bienvenidos a este podcast nuevo de Gamer Grill, en el que hoy os quiero hablar de lo que se conoce como el apocalipsis de YouTube. Ok. Vale, esta es una cosa que empezó hace algún tiempo, es como una tendencia que está viendo y quería hablar de esto, en particular de esta historia, de cómo empieza y de en lo que consiste el apocalipsis de YouTube, porque creo que va a haber más o menos el mismo... Creo que va a ocurrir más o menos lo mismo, pero en Twitch. Es algo que creo que se está viendo que puede ocurrir, y aunque las circunstancias no son las mismas, y desde luego Twitch puede aprender mucho de los errores cometidos por YouTube y de lo que YouTube está haciendo para arreglar los problemas que hay, las plataformas no son iguales, por lo tanto, aunque no creo que llegue al mismo apocalipsis que hay ahora mismo en YouTube, sí que puede ser algo, sí que puede llegar a ocurrir algo importante, ¿no? Entonces hoy quiero hablaros de lo que es el apocalipsis de YouTube, de un poco cómo comenzó, las consecuencias de este apocalipsis y mis preocupaciones del futuro en este sentido. Entonces vamos a empezar por lo que es los comienzos de este apocalipsis. El apocalipsis se entiende como ese periodo en el que un montón de anunciantes de YouTube por determinados eventos decidieron cancelar sus anuncios en YouTube, provocando ese éxodo masivo de anunciantes en YouTube, grandes anunciantes. Estoy hablando de Amazon, corporaciones, incluso gobiernos. El gobierno de Gran Bretaña también retiró sus anuncios. Muchos y grandes corporaciones abandonaron YouTube por un tiempo en protesta por una serie de circunstancias, hasta que YouTube pues metió mano. Ahora por lo visto está volviendo a recuperarse el sistema, pero hubo una gran repercusión para todos aquellos influencers o creadores de contenido que viven de YouTube, que vieron cómo sus ingresos no es que bajaran a la mitad, es que prácticamente desaparecieron por unas semanas. Entonces quiero hablaros de cómo empezó y cómo ocurrió esos eventos, un poco lo que inició, lo que disparó ese evento, qué se hizo, en qué se trabajó para mitigarlo, por qué YouTube respondió de esa manera, o por qué creo que respondió de esa manera, por supuesto, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pienso que hay detrás de todo esto, y por qué creo que YouTube va a tener un problemón tremendo en el futuro y en el que preveo que va a haber otro Apocalipsis 2.0, ¿no? El Apocalipsis 2.0. Entonces, esto comenzó, podríamos decirse que hay dos eventos en la historia de YouTube que empezaron a provocar ese tipo de problemas. El primero de ellos, y el más importante, fue que se descubrió hace unos años, creo que 2 años, que grupos terroristas islámicos estaban utilizando YouTube, estaban subiendo vídeos y los estaban monetizando. De tal forma que estos vídeos, que mucha gente los veía por morbosidad, por ver la noticia, porque después la compartían los reporteros, etcétera, los estaban monetizando, de tal forma que en esos vídeos aparecía publicidad. Y gracias a esa publicidad, estos terroristas no se estaban ahí haciendo millonarios, pero se estaban financiando. Esto provocó el primer éxodo masivo de compañías que vieron cómo su marca estaban empezando a ser asociadas a terroristas porque aparecían en los vídeos de terroristas. Entonces había vídeos en los que se veía como algunos terroristas cortaban la cabeza de alguien o los mataban, y pues te veías un anuncio de champú Johnson & Johnson. Y los terroristas pues ganaban dinero con ese anuncio, y pues esta compañía Johnson & Johnson, pues, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Pues aparecían estos anuncios y claro, se asociaba la marca con cómo es posible que aparezca un anuncio de champú de bebés en un vídeo de grupo terrorista. Entonces, este fue el primer éxodo masivo de anunciantes de YouTube, porque dijeron, oye, es que tenéis que hacer algo, no podéis estar siempre como un grupo neutral, esta cosa es muy grave. Ya no solo que hay vídeos de muerte en YouTube, sino que además se están financiando a través de estos grupos terroristas 100%. Otro de los eventos, ya no tanto por lo escandaloso, sino por quién lo hizo y por quién lo criticó. En este caso, el famoso youtuber PewDiePie contrató en un vídeo sarcástico, o que él justificó como sarcástico, a varias personas para que sostuvieran unos carteles que ponían muerte a todos los judíos, ¿no? El vídeo era como satírico, bla, bla, bla.
Dejando de lado si pensamos que estaba bien o no estaba bien ese vídeo, si las disculpas de PewDiePie fueron de verdad o no de verdad, si lo volvería a hacer o no. No hizo eso otra vez, pero más adelante volvió a tener otro episodio en el que, por lo visto, dijo la palabra prohibida aquí en Estados Unidos, ¿no? Y también, pues, un montón de polémica. El caso es que PewDiePie, el influencer más pesado, vamos a decirlo así, el big boy de YouTube, hizo eso por los motivos que fuera y salieron muchos criticándolo. En particular un periódico bastante poderoso, el Wall Street Journal, mucha gente lo criticó, mucha gente estuvo diciéndole que bla bla bla, y eso también provocó, ese evento provocó que muchos anunciantes abandonaran no solo ya YouTube, sino también a PewDiePie. Claro, la reacción de los anunciantes tiene sentido. Muchos no quieren que su marca tenga ninguna connotación negativa porque no les conviene. Es cierto que lo que se dice de toda publicidad es buena aunque sea mala, ¿no? Cualquier publicidad es buena, ¿no? Pero para algunos no, para algunos anunciantes, para algunas marcas, el tener una publicidad positiva, una reputación buena es lo que venden. Y no les conviene en absoluto que se les asocie, en este caso, terroristas, o en este caso, pues, con el racismo, ¿no? Entonces, como nadie quería ser asociado a ese tipo de contenido, entendible por mi parte, o sea, yo entiendo su punto de vista. Joder, si yo tuviera una compañía de mía propia, si yo alguna vez monto una compañía, no quiero que se asocie con un determinado tipo de contenido, determinado tipo de cosas. Pues me pelearía para que eso no sucediera, ¿no? Entonces, pues muchos anunciantes, tanto por el primer evento como por el segundo, empezaron a abandonar YouTube, y se levantaron las críticas, las quejas de que si estáis haciendo algo, que es que no estáis haciendo nada, que bla, bla, bla. Entonces, en YouTube hubo un momento casi como de pánico, ya que muchos abandonaron muy de golpe, tanto por la pérdida de anunciantes, que supone un golpe importante de beneficios en YouTube, como también por el rechazo del público, por la inactividad en el control de la monetización de contenido dudoso. En este caso, terrorismo, agresiones, racismo, xenofobia, homofobia, cualquier cosa mala que penséis, pues se le critica a YouTube. ¿Por qué no estáis haciendo algo? Que es algo en realidad que también se le critica a muchas redes sociales, Twitter por ejemplo, Reddit, que parece como que no hace lo suficiente para controlar este tipo de contenido. Y es cierto que trabajan en una línea muy fina de control estricto de su contenido, o tan laxo que da lugar a este tipo de situaciones. Pero bueno, yo hago ahora una pregunta, ¿ok? Pongo una situación para que entendáis un poco a qué me refiero con que YouTube estaba en un momento ahora mismo... Una vez una pregunta, no primero. Voy a explicar una cosa. YouTube y otras plataformas como también Twitch, que por eso digo que hay similitudes en Twitch y YouTube. YouTube y Twitch y tal crearon un tipo de trabajo. En este caso, YouTube crearon los influencers. Estos influencers son muy clave para YouTube porque son los que generan contenido. O sea, se les llama también creadores de contenido. ¿Y por qué son tan importantes por YouTube? Y por Twitch, por otro lado también, ¿no? Pero centrémonos en YouTube. Porque estos creadores de contenido, como su nombre indica, crean contenido. Este contenido son los que el público va a ver en sitios como YouTube, ya que no suelen estar disponibles en ninguna otra plataforma. Es como contenido exclusivo de YouTube. Ir a ver estos youtubers, estos influencers. Entonces, esto es algo que trae mucho público a YouTube. Y claro, si traes mucho público a YouTube, cualquier anuncio que tú pongas, pues valdrá más. A la hora de valorar tu alcance y tu visibilidad, pues evidentemente que tengas un público de 1 millón de visitantes o un público de 10 millones, pues es bastante de diferencia. Por eso YouTube es una de las plataformas más grandes que hay. Tiene una gran cantidad de audiencia porque tiene una gran cantidad de distintos tipos de creadores de contenido y llegan a una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, YouTube necesita de los creadores de contenido para generar contenido, que estos generen contenido y a su vez que estos atraigan visitas. A su vez, estos creadores de contenido necesitan a YouTube porque es una plataforma que les permite alcanzar a su público. Funciona de las dos maneras, ¿no? Y claro, YouTube necesita también los anunciantes para poder ofrecer los servicios de la plataforma. YouTube no es barato mantener la infraestructura que tiene, el sistema de vídeos, el almacenamiento de vídeos y todo el brutalismo que tiene que recibir. No me acuerdo las cifras que eran, pero era una bestialidad de data por segundo que están subiendo constantemente a YouTube. Pero una brutalidad. Entonces necesita una serie de infraestructura que no es nada barata y por supuesto eso indica que hay
equilibrio de la necesidad de tener creadores de contenido que hagan contenido para que visite público y ese público que visite les permita poner publicidad que les genere beneficio. ¿Entendéis ahora la relación simbiótica? Twitch, por ejemplo, funciona igual. Twitch por sí mismo no tiene nada, pero gracias a los streamers tiene contenido que la gente va a ver. Y no solo que va a ver, sino que además la gente deja dinero en la plataforma para apoyar a ese streamer, ¿no? En este caso con las suscripciones, que las que Twitch se queda una parte y la otra parte se la lleva el streamer. No hablo aquí del porcentaje, sino en general una parte se la lleva Twitch y otra parte se la lleva el streamer. Entonces Twitch necesita también de los streamers para tener contenido que la gente vaya a ver. Es cierto que Twitch se ha estado animando a eventos, a campeonatos y demás, pero igualmente sigue siendo lo mismo. Necesita a alguien que haga algo para que la gente vaya a verlo. ¿Entendéis ahora a qué me refiero con que hay similitudes entre Twitch y YouTube? Entonces, con esta idea de la necesidad de esta relación simbiótica que hay entre uno y otro, pasamos a pensar que YouTube es como eso, un hombre de medio, middleman. YouTube necesita a esos creadores de contenido y necesita a los anunciantes. Entonces se tiene que plantear ¿a quién hago feliz? Porque si hago feliz a los creadores de contenido realizando una serie de normas de monetización bastante laxas, eso hace que mis anunciantes no sean nada felices porque se verían, en el caso, por ejemplo, con los terroristas, en los que hay vídeos que tienen monetización, que reciben monetización y que tienen anuncios de compañías que no quieres que se les esté relacionado con ese contenido en particular, ¿no? Por otro lado, si escucho a los anunciantes, quiere decir que va a tener que poner normas mucho más altas de lo que es aceptable para hacer publicidad, para poner publicidad, de tal forma que creadores de contenido que no suelen hacer contenido habitual de family friendly, que se dice family friendly, se ven como más agobiados en el sentido de, oye, yo estoy haciendo un contenido que es más para adultos, que yo mismo digo que es para adultos, pero tengo una gran cantidad de público adulto, ¿por qué me estás quitando mi dinero? Porque si yo no recibo beneficios para hacer esto, yo no voy a poder trabajar de esto, y si no voy a poder trabajar de esto, me vas a perder como creador de contenido. Entonces YouTube se vio un momento en el que estaba literalmente en medio de presiones por un lado y por el otro para mantener ese equilibrio que se veía que no estaba bien controlado, y claro, YouTube se tenía que estar pensando, ¿y aquí de qué lado me pongo? Si haciendo feliz a uno hago infeliz al otro. Y entonces tenemos que pensar, ¿quién gana? ¿Los creadores de contenido o YouTube? A la hora de pensar quién pesa más. Pues los anunciantes, pero de lejos. ¿Y por qué? Porque YouTube tiene una gran cantidad de creadores de contenido. Y además son muy competitivos entre ellos, en el sentido de que si alguna vez desapareciera la figura de PewDiePie, estoy segura que no va a haber uno, sino que va a haber 100 detrás que van a querer ser como PewDiePie. Y que si se les exige a esas personas una serie de cambios que PewDiePie no quería hacer porque le parecía que no eran éticos, pero estas personas van a decir, yo vendería mi alma por ser como PewDiePie. Y por eso, tiene mucha gente donde elegir. Tiene cientos, miles, millones de creadores de contenido. Y mucho, como digo, dispuestos a muchas cosas para ser grandes o para ser promocionados por el mismo YouTube, lo que les permite alcanzar a una gran cantidad de público. Así que no les molesta, o no les molesta tanto, meterse con los grandes, porque tiene gente donde elegir, no tiene problema. Sin embargo, los anunciantes son los que traen la pasta. Si hacen una serie de normas que les permite a los anunciantes sentirse más cómodos con el hecho de que aparezcan anuncios en sitios pues, de contenido más familiar o más adaptable, pues eso quiere decir que vendrán más y que dejarán más dinero. Cosa que a YouTube, pues eso siempre tal. Eso, y que YouTube tiene una gran audiencia, una gran cantidad de audiencia. YouTube es muy popular. Incluso si no hubiera, o si muchos de los grandes creadores de contenido que hay hoy día que hacen contenido de calidad tremendamente bueno, dejarán de existir, igualmente hay muchas plataformas y muchos servicios que ponen su contenido en YouTube. Pensad, por ejemplo, en sitios de clases online. ¿Cuántas clases habéis visto online? ¿Cuántos profesores han hecho sus clases en sus masterclasses online? Cientos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que utilizan la plataforma de YouTube y que muchos tienen ya YouTube. Para escuchar música, pues también se utilizan los videoclips de música en YouTube. Entonces, YouTube dijo, entiendo a los creadores de contenido, pero la verdad es que me interesa más la pasta y creo que me beneficio más con la pasta, ¿sabes? Que no veo que peséis tanto en la balanza de importancia de YouTube. Ahora, la pregunta o la situación que yo quiero comentar, que es donde viene toda la revuelta, es que si pensáis bien,
los anuncios que ves en internet son anuncios que están hechos, pensados únicamente para vosotros. Porque toman como dato todas tus visitas, todas tus búsquedas, todas tus cosas de Google o de lo que utilizas al día a día y luego te ponen anuncios personalizados. Es decir, nunca os ha pasado eso de que algún día pensáis, oh, pues me quiero comprar una bicicleta y justo al día siguiente, qué casualidad, aparecen anuncios de bicicletas. Pues quizás no es casualidad, sino que quizás el logaritmo de personalidad o de búsqueda de información o de cruzo de datos de tu, no sé, de tu perfil indicó que podías estar interesado en bicicleta y a la que te mete anuncios de bicicleta. Pues porque, bueno, de ahí va el análisis de datos. Cada vez una profesión cada vez más importante y más relevante en estos días. Entonces, claro, los anuncios que tú tienes en internet son porque se supone que están relacionados de alguna forma con tu perfil. Los anuncios que tú ves en la televisión, no. Los anuncios que tú ves en la televisión están pensados no para que lo vea una persona, sino para que lo vea una gran cantidad de público, con lo cual la forma de distribución y la audiencia, el target, es distinto. Sin embargo, como digo, los anuncios de YouTube, YouTube en general, los anuncios que tú ves en internet se supone que están dirigidos con respecto a tu perfil. Que acierten más o menos es otra cosa, pero están relacionados con tu perfil. Ahora, si los anuncios están basados en nuestro perfil, precisamente porque están pensados en el hecho de que si estamos interesados en esa cosa y nos ofrece una compañía que quiere vendernos algo porque está relacionado con los intereses, por ejemplo, ¿no? A mí me interesa, pues, no sé, teclados de ordenador. A mí me interesan teclados de ordenador porque me estoy buscando uno. Entonces, compañías que ofrecen su servicio de venta de teclados por ordenador detectan lo de Google y le dice, hey, mira, esta persona puede estar interesada en el perfil suyo de búsqueda de cosas, se ve que está interesada en teclados. Entonces, varias compañías dicen, pues a mí me interesa que esta persona vea anuncios, así que voy a poner mi dinero para que vea mi anuncio por encima de los otros. Y de ahí se va el dinero, ¿no? Claro, ahí funciona el tema, es abstracto. Ahora tenemos que pensar en dónde aparecen esos anuncios. Y aquí es donde empieza la polémica o la idea que me resulta interesante. Es que los anuncios que aparecen son relevantes para nosotros independientemente del contenido del vídeo, en este caso en YouTube, del vídeo que estemos viendo. Es decir, si yo estoy viendo un vídeo musical y me aparece un anuncio, que me ha pasado, de, no sé, Jack in the Box, que es una marca, Jack in the Box es una marca de comida rápida, una cadena de comida rápida, pero no tiene nada que ver lo que es la música con Jack in the Box. Pero como yo he ido a comprar a ese sitio y mi registro de Google, porque voy en Google Maps, se ve que yo paso cerca de Jack in the Box, pues está mi perfil que a mí me gusta comer en ese sitio. Entonces me lo ponen en un vídeo de musical que yo estoy viendo en ese momento. Pero ¿qué pasa si en vez de ver o estar viendo un vídeo musical veo, por ejemplo, un vídeo del accidente del puente que se cayó hace unos días aquí en Estados Unidos? Y me ponen otra vez ese anuncio. Ay, vaya, qué mala suerte. Me han puesto un anuncio de comida en un sitio en el que, pues la verdad, no me entra mucha hambre de ver gente que está mal. Pero ¿qué pasa si estoy viendo un vídeo en el que, pues, unos terroristas han cortado la cabeza a alguien? Entonces, esos anuncios no están ligados al contenido del vídeo que el propio usuario está viendo. Por elección o por lo que fuera, porque te han puesto una lista de reproducción y te toca ver ese vídeo y te lo comes. No está enlazado con el contenido del vídeo. Ese anuncio está enlazado a tu perfil de búsqueda, a tu perfil de lo que parece interesarte. Que sí, que también toma en cuenta el contenido del vídeo, pero eso no es relevante en ese momento. Entonces, las compañías que se quejaron de eso, que sus anuncios que están pensados o creados para el usuario en específico, están apareciendo en contenido cuestionable que el propio usuario está viendo. ¿Es culpa de YouTube que alguien esté viendo contenido cuestionable? Y por contenido cuestionable, ya no hablo de terrorismo, que bueno, sí podemos decirse, bueno, es que YouTube no debería permitir que haya vídeos terroristas en YouTube. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Contenidos de, por ejemplo, viendo un documental de asesinatos, ¿vale? Un documental de asesinos en serie, vamos a decirlo así, documental de asesinos en serie, y te viene un anuncio de
¿no? Pero más fácil todavía, que creo que se ve mejor. Estás viendo una serie de vídeos de gente hablando de, pues, sus problemas con el suicidio y demás, y te aparece un anuncio, sí, un poco de vive la vida, ¿no? Así como... Total, o sea, me refiero a que estás viendo un contenido que no tiene por qué ser malo en sí, que no debería tampoco ser censurable, pero te ponen un anuncio que es completamente opuesto. ¿De quién es la culpa? ¿Es de YouTube, que tú estés viendo un contenido cuestionable? ¿O un contenido que no sueles ver? ¿O es la culpa del anunciante que quiere que tú veas un anuncio porque en tu perfil se ve que puedes estar interesado en ese anuncio? Como digo, es entendible que los anunciantes no quieran estar relacionados con un contenido cuestionable, pero también tenemos que pensar que si el propio usuario está viendo contenido cuestionable, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a prohibir ver contenido cuestionable? Ahora no voy a poder ver vídeos adultos o de gente que habla de temas adultos porque va a ser contenido cuestionable. Entonces, en esta situación que hay hoy día, en este contexto de problemática, de anuncio, de YouTube, de anunciantes y demás, YouTube pues cambió su programa de monetización con una gran polémica. Como digo, muchos anunciantes se quejaron, especialmente aquellos que no trabajaban con contenido general, sino como digo, con contenido más adulto o temática adulta. ¿Por qué? Porque YouTube tiende a promocionar y favorecer contenido que se dice family friendly, contenido familiar, contenido para niños o de público general. ¿Por qué? Porque la opción es que ofrece de más anunciantes. Los anunciantes te dicen, ¿cuánta más audiencia tengo? En este contenido en este creador que hace contenido para toda la familia, o en este creador que hace contenido solo para adultos. Porque si lo hace solo para adultos, aquellos que tienen cuentas que se supone que son cuentas de niños de menos de 18 años no van a poder verlo o no deberían poder accederlo. Así que, ¿sabes qué? Mejor voy a beneficiar a aquel que hace contenido de familiar para que así tengan más gente. Entonces, contenidos polémicos o contenidos más adultos se ven con menos dinero porque hay menos anunciantes. Porque el anunciante no quiere que aparezcan sus vídeos en esos anuncios, en esos vídeos. Y por lo tanto ganan menos dinero. Muchos de ellos se han visto con problemas para mantener el contenido que hacían. Incluso han tenido que hacer Patreon, de tirar de Patreon. Recuerdo el caso de un periodista, no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, pero sé que era un youtuber muy conocido, periodista, que se dedicaba a hablar de temas de actualidad bastante serios y que le chaparon le chaparon el salario de una manera que es que creo que fue un corte del 60-75% del salario que recibía en YouTube, el revenue. Y tuvo que buscarse porque era como, es que no voy a poder mantener, y a la gente con la que trabajaba en un equipo de 2 o 3 personas, no voy a poder mantener a esta gente. Si no voy a poder mantener a esta gente, no voy a poder hacer el contenido de calidad que hago a diario. Y si no puedo hacer el contenido de calidad que hago a diario, es que no voy a poder vivir porque cada vez voy a recibir menos dinero, me voy a tener que buscar otra cosa. Entonces, organiza un Patreon y sus seguidores le pagan ahora al mes. No la misma cantidad de dinero que recibía antes, pero con ese dinero ya sí, suplementario, ya sí puede permitirse seguir en YouTube, pero antes no. Entonces estas cosas se están viendo aquí en YouTube. Y con este pensamiento, con esta idea ahora que os estoy contando, quiero comentaros el problemón que tiene YouTube ahora mismo y que va a corresponderse con un apocalipsis, ¿no? Un adpocalypse, que es un juego de palabras, ¿no? Adpocalypse, apocalipsis de anuncios, que yo lo llamo Adpocalypse 2.0. Y es que YouTube tiene un problemón bestial, que seguro que quizás habéis escuchado un poco, pero no sabéis hasta qué tipo de alcance es el problema. Y es que hay una gran cantidad de contenido, de vídeos, que aparentemente son infantiles, para niños de 3, 4 años, pero que en realidad no lo son. Son dibujos animados de niños, o para niños, ¿no? De dibujitos animados populares, tipo Peppa Pig, pero no para Peppa Pig, pero luego que salen haciendo cosas como bebiendo lejía, o donde el niño, supuestamente el niño va al dentista, o Peppa Pig va al dentista y tiene una sesión sangrientísima con el dentista, o incluso ha habido contenido hasta sexual de dibujitos, y ¿no? Como la regla 34 de internet, donde hay un montón de cosas de Overwatch totalmente sexuales, pues igual, pero con dibujitos para niños. Entonces me diréis, bueno, ¿cuál es el problema, no? Internet no tiene reglas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es que son niños, están pensados para niños. Y yo no sé vosotros, pero es muy habitual que muchos padres, sobre todo, por ejemplo, que están
yendo a algún sitio en el coche, les pongan vídeos a sus niños de sus vídeos favoritos, de su dibujito animado favorito, y le pongan una lista de reproducción. Y ya sabéis que YouTube tiene la opción de reproducción automática, que te relaciona vídeos parecidos que te pueden interesar. La cantidad de niños que han visto vídeos y contenido no recomendado, pero ya que ni para adultos, de lo absolutamente estúpidos que son, y niños que no entienden tampoco lo que están viendo, pero están ahí, es increíble. ¿Por qué? Porque además, como los padres no se dan cuenta de que el niño no está viendo algo que no debería, hasta mucho después, esos vídeos tienen una gran cantidad de visitas. Una gran cantidad, millones de visitas. Son vídeos que están teniendo un montón de dinero en publicidad, porque como no, los que los ven son niños de 2 o 3 años, no se quejan, solo ven musiquita, escuchan ruiditos y ven movimiento y más o menos pues les gusta. Aunque no entienden que eso es horrible lo que están viendo en algunos casos, es brutal. Los padres cuando se dan cuenta, pues el daño ya está hecho, o sea, en el sentido de que ya han visto los vídeos que no deberían ver, pero los niños ni se dan cuenta. Y esos vídeos tienen millones y millones de visitas, con lo cual, al serlo tan, entre comillas, populares, porque están en modo automático, YouTube los sigue recomendando a más niños que ven otros vídeos parecidos. Y no solo eso, sino además estos vídeos permiten la captación de pedófilos de niños. Los pedófilos pululan por estos lares de una manera horrible. Entonces YouTube tiene un problemón con ese tipo de vídeos de contenido infantil. Y por favor, si tenéis niños pequeños y sois de estos que les ponen vídeos en YouTube, quitad la opción de reproducción automática y vigilad mucho qué es lo que qué es lo que le estáis mostrando, porque es que es muy fácil que se mezcle un vídeo de estos. Y algunos son muy perturbadores, no estoy exagerando, algunos son muy perturbadores. Entonces, este es otro problema que tiene YouTube entre manos, porque son contenidos, supuestamente, por las características que tienen, ¿no? Son dibujitos animados, hacen mucho ruido, muchos se parecen a, no sé, Peppa Pig o Dora la Exploradora y cosas así, pero luego no son para niños, ni de lejos. Entonces estos engañan al sistema, engañan al sistema en el sentido de que engañan a los detectores de contenido malo, porque parecen contenido infantil, pero no lo son. Y como digo, son tremendamente populares. Tienen muchas visitas, generan mucho beneficio, y los anunciantes se ven en esos vídeos y le dicen, oye YouTube, haz algo, y YouTube dice, ¿y qué hago? Si es que, ¿qué hago? ¿Tengo que poner a una persona que esté viendo todos estos vídeos y se dedique a cerrarlos y a cortarlos? Es que es muy complicado. Entonces esto es un problemón que se está viendo, que se están empezando a resurgir. No la primera vez, ya llevo escuchando meses de que este va a ser un problema gordo que tiene YouTube entre manos y que va a tener que atacar a ello. Probablemente, y según lo que creo, si YouTube se pone a manos a eso, si le mete mano a ese problema, va a haber otro corte de anunciantes, va a haber otro corte, o precisamente quizás sea la provocación de que otro éxodo de anunciantes provoque otro corte de la política de YouTube y más restricciones y más vigilancia, para bien o para mal. Entonces este creo que es otro problemón que tiene YouTube y que se va a ver en el futuro. Ahora, con respecto a, como decía, las relaciones de toda la situación con YouTube, con lo que estoy diciendo de lo que es el apocalipsis, creo que Twitch tiene problemas similares. Y ya se han visto, por ejemplo, con el tema de las apuestas. Ya tuvo Twitch también problemas con el contenido sexual, ¿no? Ya, obviamente lo ha prohibido, no lo promociona, banea los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Igual sigue sucediendo, pero muy poca menor medida. Y las, ¿cómo se dice? Las las titi streamers, o las que van con los pechos al aire, o casi al aire, pues han bajado bastante porque las controlan mucho más, ¿no? Pero también tiene problemas y sigue habiéndolos con las apuestas. Que te están viendo niños de 10 años están viendo como tú estás apostando skins de Counter-Strike. También tiene un grave problema en ese sentido. También tiene problemas con lo que es el contenido adulto. Muchos streamers hablan con un lenguaje pues nada infantil. Son bastante floridos en lo que viene siendo su lenguaje. Ponen su aviso de que, bueno, pues su stream es para mayores de 18 años, pero luego Twitch no quiere que se comporten así. Entonces, ¿qué va a estar cortando a esos streamers? También hubo polémica, como digo, con la nudity, con el desnudo, y no permite algunos determinados tipos de emotes porque luego hacen variaciones escandalosas, ¿no? También hubo un corte en Twitch en los artistas que trabajaban, por ejemplo, en el dibujo
en desnudo, ¿no? Ya no lo permiten. Entonces, si hay había artistas que se dedicaban a hacer, pues, a lo mejor un dibujo de una mujer, pues, en una postura sugerente, pues ya no le dejan hacer stream de eso. O lo cambias o te cortan el stream. O sea, te suspende la cuenta. Entonces, Twitch tiene una serie de problemas también en ese sentido de qué contenido permite y qué contenido no permite. Por eso ese cambio que ha habido hace unos días que se aplicaron, creo que... o que todavía no ha entrado en vigor, no sé si entra en vigor el 19 de marzo o ya entró en vigor. El tema de los nuevos términos de servicio de TOS. Pero tiene un grave problema porque Twitch también vive de los anuncios y necesita también a los creadores de contenido, porque además Twitch tiene el extra de que cada suscriptor que tiene un canal es dinero que también entra a Twitch. YouTube no tiene exactamente eso porque los que están suscritos a un canal de YouTube no reciben dinero en sí. Ahora puedes mandar donaciones a las personas en YouTube, pero no, o sea, si tú te suscribes a un canal en YouTube no tienes que pagar nada. Si tú te suscribes a un canal en Twitch estás pagando una mensualidad, que una parte va al streaming y otra parte va a Twitch. Entonces, Twitch tiene que tener ese equilibrio y esa vigilancia de hasta dónde llego a controlar, porque si corto demasiado a mis creadores de contenido, me estoy molestando, me estoy fastidiando a mí mismo, porque yo recibo dinero de los propios creadores de contenido gracias a que ellos hacen que la gente se suscriba a Twitch, o a ellos gracias a Twitch. Entonces hay similitudes, como digo, y otras cosas que se ven que están atajando, el tema también del acoso y cómo se ve el tema del acoso dentro de la plataforma de Twitch. YouTube también tiene problemas en ese sentido, pero claro, eso no afecta tanto a los creadores de contenido en este caso. Entonces creo que va a haber un problema de anunciantes en Twitch, de lo que reciben o no los creadores de contenido, o en función del tipo de contenido que hagan, ¿no? Pues alguien que hace un contenido más familiar, que juega videojuegos que no son muy tal, pues quizás se les vea promocionados un poco mejor, o quizás, ya me entendí, que se ve un poco, es un poco la línea de oscura. Y YouTube, como digo, es una plataforma que mucha gente ya se ve que como para vivir de YouTube solo, no vas a poder hacerlo, porque cada vez te estás cerrando más las puertas. Tienes que convertirte en alguien o hacer algo más, algo extra, para compensar el que YouTube no es como era antes. Sin embargo, sigue siendo necesario para llegar a alcanzar a un número de audiencia, una gran cantidad de audiencia, que es, como digo, el problema de hoy día. Siempre se necesita la plataforma de YouTube, YouTube necesita de nosotros, pero nosotros al final somos los que seguimos siendo jodidos porque el dinero mueve más, en este caso los anunciantes. Y esto es de lo que quería hablar ahora. Espero que os haya gustado este podcast. Si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues más que bienvenido. No sé qué pensaréis vosotros de este tema, ¿no? En particular de Twitch y de YouTube. Yo quiero centrarme en YouTube porque creo que era lo importante, el tema de la Adpocalypse, que seguro que lo habéis escuchado, y todas las quejas de por cada millón de visitas me dan 1 céntimo y todo ese tipo de cosas, que en algunos casos puede ser cierto, en otros no. No sé qué pensáis vosotros con respecto a este tema, el futuro que le espera a YouTube y a todos nosotros. Veremos a ver cómo acaba. Creo que hay movimientos también ahí internos en YouTube con respecto a sus negocios que están haciendo con otras compañías y empresas grandes de televisión y contenido audiovisual. Veremos a ver cómo acaba. He escuchado algunas cosas que están por ahí, no sé cómo de ciertas serán, en particular con algunas compañías de audiovisuales aquí en Estados Unidos. No diré nada porque pues, son rumores. Yo me puedo inventar un rumor si quiero, ¿no? Pero quizás si hay cambios, como puede ser que haya en el futuro con respecto a eso, pues ya lo comentaremos. Espero que os haya gustado y nos vemos como siempre la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.